Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Hoy vamos a tener una enseñanza, un estudio donde lo vamos a titular Dos pueblos dentro de un solo cuerpo. ¿Y por qué decimos así? Y quizás muchas personas pudieran extrañarse acerca de este pensamiento. Dos pueblos dentro de un solo cuerpo. Y es lo que nuestro amado apóstol Pablo nos muestra por medio de las Escrituras, y que él titula Una pared derribada, que causaba una división entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Y vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo número 2. Vamos a leerlo del verso 8 en adelante hasta el verso número 15. Y leemos así la poderosa palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así la letra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal pecaminoso, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Es importante esta enseñanza que nos deja nuestro amado apóstol Pablo, y pues nos deja ver y entender que Cristo tuvo un triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, pero también sobre las potestades, sobre los principados espirituales. Es importante que nosotros veamos este estudio, ya que nosotros tenemos a lo largo de la historia humana muchas anécdotas acerca del pueblo judío y el pueblo gentil. Entender la obra de Cristo al derribar la pared de separación entre judíos y gentiles no está limitada a los eventos de Pentecostés o a la conversión de cada individuo. Eso es importante entenderlo, que el apóstol Pablo, como habla aquí también habla en Efesios, la muerte de Cristo y la reconciliación anticipada. Este es el primer punto que vamos a ver: la reconciliación de los dos pueblos, la superación de las divisiones y enemistades. Comenzó mucho antes que el Espíritu Santo se derramara sobre los discípulos en el Pentecostés. Esto hay que entenderlo porque hay personas que creen que como nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí es que somos un pueblo diferente, y que en el mundo hay tres tipos de personas: los judíos, los gentiles y los cristianos. Y si bien es cierto, ya la Escritura dice que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una obra que unió tanto a gentiles como a judíos, y ya Dios no ve esa diferencia que había en el antiguo pacto, que hoy día lamentablemente muchos creen. Así que vamos a ver este punto para ir desarrollando estas ideas, y vamos también a dar este informe de entrada, que lo habíamos dicho así: la separación
que había entre judíos y gentiles no está limitada a los eventos de Pentecostés o a la conversión de cada individuo. Esa separación que había y que ahora no existe, no está limitada a los eventos del Pentecostés o a la conversión de cada individuo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que después que se convierten al evangelio, entonces por mala información ellos empiezan a decir que ya no pertenecen a ninguno de los dos bandos que están allá afuera, ya bien sea gentil o judío. Pero si bien es cierto, vienen de allá del mundo y ya Dios hizo de los dos pueblos uno solo, que están en el mundo. Es por eso que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ya un hombre convertido, un hombre entendido. Vamos también a ver Efesios capítulo 2, versos 14 y 16. Pablo dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esto es la escritura que muchas personas malinterpretan, que en Cristo Jesús Dios hizo un solo hombre y que está limitado a la conversión, pero no es así. Aquí Pablo muestra que con su muerte Cristo no solo abolió las enemistades, sino que de forma anticipada creó la paz entre judíos y gentiles. Él lo dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y lo está hablando en pasado, no lo está hablando en presente, lo está hablando en pasado. Dice, derribando la pared de separación, derribando. O sea, ya esa pared estaba derribada y lo hizo con su muerte en la cruz. Y también quitó los mandamientos expresados en ordenanza. Es que eso era lo que limitaba, porque ya había mandamientos que no se mezclaran con las otras naciones. Entonces Pablo muestra que Cristo no solo abolió las enemistades, sino que también de forma anticipada creó esa paz entre judíos y gentiles. Es importante notar que usa el tiempo pasado en este pasaje. Hizo uno, derribó la pared, lo que indica que esta reconciliación ya se había completado en la cruz, mucho antes que los creyentes recibieran el Espíritu Santo en el Pentecostés. Es decir, que ya cuando Cristo se le había mostrado a los discípulos después de su resurrección, ya ese acto estaba hecho. Ahora, lo que habíamos hablado en Colosenses, Pablo habla como Cristo al morir en la cruz despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. También había una intersección espiritual que impedía que el hombre pensara y actuara de una manera que estuviesen hoy día como lo vemos hoy organizado. Hoy cada nación tiene su presidente y cada nación tiene sus leyes individuales, no como en el tiempo antiguo que vemos estos grandes imperios que querían imponerse sobre todos los pueblos. Pero Dios a través de Jesucristo trae esta maravillosa noticia a muchos aquellos que quizás no han entendido, pues esto es algo esencial para comprender que en el momento de la cruz Cristo ya estaba llevando a cabo la reconciliación entre los pueblos. Ahí está claro, estableciendo un solo cuerpo en Cristo, formando todos aquellos en la reconciliación que Dios ya había prometido. Ahora, entonces en el cuerpo que Jesús llevó a la cruz del Calvario, a través de su muerte y su resurrección, Él destruye esa enemistad que se había creado por el pecado. Cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, vamos a leer esa escritura en Hechos capítulo número 2, y que ya es muy conocida por todos aquellos que están dentro de la iglesia. Hechos capítulo número 2. Es una escritura muy importante donde Pedro da el primer discurso. Dice en el verso 14, entonces poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí las palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Fíjese el verso 16, lo que dice el apóstol Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es importante entenderlo y saberlo, porque hay personas que también dicen que esta profecía no se ha cumplido, sino que es como un tipo. Y aquí Pedro no dice nada de eso, él lo dice claro: mas esto es lo dicho, o sea, esto es lo que se está cumpliendo por medio de lo que habló el profeta Joel. Porque hay quienes piensan que Dios va a volver a tratar con el pueblo judío como en el antiguo pacto, y esta profecía no se ha cumplido todavía, y que se va a cumplir cuando haya una conversión general con los judíos. Mas sin embargo, Pedro desmiente esto, aquellos que hablan esa idea, porque lo dice bien claro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí, en este libro de Hechos, ellos habían hecho una pregunta, que cuando Dios, por medio de Jesucristo que lo había enviado, iba a restaurar el pueblo de Israel. Y ellos veían una restauración como muchas personas ya lo han visto, nosotros lo vemos, y ha sido un cliché por muchos años, que ellos esperaban un rey libertador que fuese pues un guerrero. Pero la gente obvia la restauración espiritual, una restauración que se da en la mente y en el corazón, que no puede ganarse a través de una guerra. Y esto fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La restauración que ameritaba el pueblo de Israel no iba a ser a través de un Mesías libertador carnalmente en un caballo haciéndole la guerra a otro. Iba a ser posible, era por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dice: conviene que yo me vaya. Cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, lo que realmente sucede es que se manifiesta la realidad de que Cristo lo había logrado ya en la cruz. Pentecostés no marca el inicio de una reconciliación. Esto es vital entenderlo. El Pentecostés no marca el inicio de una reconciliación, sino la proclamación de esa reconciliación a todos los pueblos que ya Cristo había conseguido en la cruz. Acuérdense que pasaron 40 días y Jesucristo siguió hablándole el reino. El derramamiento del Espíritu Santo no fue el momento en que Cristo comenzó a unir los pueblos, a judíos y a gentiles. Más bien, el Pentecostés fue el momento en que ese acto de reconciliación se dio a conocer a toda la humanidad. ¿Y cómo se dio a conocer a toda la humanidad? Porque ellos empezaron a hablar en las diferentes lenguas. Dice que los gentiles que estaban ahí, muchos de los que habían ido a la fiesta, porque también eran comerciantes y buscaban hacer comercio, escucharon hablar en lengua las maravillas del Señor en su lengua nativa. Y había muchos judíos también que se habían creado en otras naciones que no pertenecían pues y ya estaban residenciados y habían nacido en otras ciudades, y escuchaban el evangelio, las maravillas de Dios en su propia lengua. Ahora, Pentecostés fue el momento en que ese acto de reconciliación se dio a conocer a toda la humanidad. Vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, quienes salen a predicar en las diferentes lenguas. Este evento no inicia la obra de Cristo, sino que da testimonio de lo que ya había sido realizado en la cruz. Entonces, fíjense pues que el regalo de la cruz es el Espíritu Santo, para que ellos pudieran ver y entender esa reconciliación, y empezaron a llamarse hermanos. Personas que después que recibieron a Cristo, que eran de Samaria, que no se trataban judíos y gentiles, no se tratan entre sí porque ya eran declarados como gentiles, impíos, que adoraban ídolos y se habían separado. Primero unió a la nación de Israel, hicieron entonces de esos dos bandos, de esos dos pueblos divididos dentro de Israel, un solo pueblo. Y luego se derrama el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y entonces vemos que también los gentiles empiezan a recibir el Espíritu Santo.
La conversión y la reconciliación. La conversión a Cristo, por tanto, no es el punto de inicio de la reconciliación entre judíos y gentiles. Más bien es la manifestación personal de esa reconciliación. Fíjese que está el derramamiento del Espíritu Santo y la conversión personal. O sea, que no es a partir de la conversión personal que nosotros empezamos a hacer un solo pueblo, sino que ya Cristo lo había hecho en la cruz del Calvario. Ahora, si bien es cierto que para ser un solo cuerpo tenemos que venir a Cristo y pertenecer a la iglesia, porque allá fuera en el mundo el hombre sigue dividido, no solamente por naciones, sino muchos dentro de sus propias casas. Hay personas que apenas se les muere la mamá y el papá y empiezan a estar divididos por la herencia. Esto es obra del pecado y no se llaman hermanos, se odian y se aborrecen. La conversión a Cristo es la respuesta individual a la obra completa de Cristo, ya que había hecho posible la unión entre los dos pueblos en la cruz. Cuando una persona se convierte a Cristo, lo que está experimentando es el acceso a esa unidad ya establecida, no la creación de una unidad nueva en ese momento. Ahí está claro. Lo que está experimentando es el acceso a esa unidad ya establecida. ¿A dónde fue establecida? En la cruz. No la creación de una nueva unidad en ese momento. No, él está accediendo a la posibilidad que Cristo dio en la cruz. Lo que debemos entender es que Cristo ya había derribado la pared de separación antes de que el Espíritu Santo viniera en el Pentecostés y antes de que cada uno de los creyentes que estaban ahí fueran convertidos. Y nosotros también en la actualidad. Esto es crucial porque nos recuerda que nuestra reconciliación con Dios y con los demás creyentes no es algo que depende de un evento específico como la conversión o Pentecostés, sino que ya fue logrado en la cruz. Nuestra salvación y la unidad en Cristo son un hecho consumado. Cuando Cristo dijo consumado es, se estaba consumando muchas profecías y muchas bendiciones. En resumen, antes de Pentecostés, antes de que cada uno de nosotros viniéramos a Cristo, ya se había logrado la reconciliación. No fue algo que comenzó con nuestra conversión, sino que es el resultado de lo que Cristo ya hizo en la cruz por todos nosotros, haciendo de judíos y gentiles un solo pueblo. En este enfoque vamos a destacar por la fe que esto se logra. No es que es algo que nosotros obtenemos por algo intelectual o que leemos las profecías o que es algo místico, maravilloso. No, es un acto que se obtiene por la fe. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona, queremos que aquella persona llegue a un entendimiento intelectual y pueda reconocer todas las profecías y pueda reconocer toda la palabra y pueda entonces dar un sí y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero nosotros debemos tener en cuenta siempre que no es a través de nuestra posibilidad o capacidad o intelecto que nosotros podamos tener de acorralar a aquella persona y hacerlo entender a nuestra manera. Nosotros simplemente le sembramos el evangelio y el Espíritu Santo hace la obra. En Ezequiel 37, el palo de Judá y el palo de Efraín, en un contexto histórico, como nosotros bien sabemos, lo que hemos leído en la escritura, después de la muerte del rey de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte, que incluía 10 tribus, y que se conocía como el reino de Israel o Efraín, que Efraín era el hijo de José, el hijo que él tuvo allá en Egipto, que era Efraín y Manasés. Y el reino del sur se conoce como Judá, que es la tribu de donde sale nuestro Señor Jesucristo, como que estaba compuesta ese reino del sur por Judá y Benjamín, que fue el último hijo que tuvo Jacob, el menor. Entonces,
Esta división trajo consigo enemistades, distanciamiento, disputa entre los dos reinos. En Ezequiel 37 describe una profecía donde Dios muestra al profeta un futuro que vendría a través de la intervención divina. Los dos pueblos serían unificados como si fueran dos palos que se unen en una sola vara. Es por eso que dice el palo de Efraín y el palo de Judá. Entonces es importante pues que nosotros veamos cómo las escrituras se cumplen en Cristo Jesús. El palo de Judá y el palo de Efraín se convertirán en un solo pueblo bajo un solo rey. Eso es lo que dice ahí en Ezequiel 37. En este acto de restauración, que solo no se habla de una unidad política, sino también de la restauración espiritual que Dios le iba a dar a su pueblo. Esto lo entendieron muchas personas cuando Jesucristo llegó como un acto nada más político y que se iba a obtener por medio de una guerra. Pero si bien es cierto, las enemistades que hay en el hombre son heridas que son suscitadas espiritualmente en el corazón por causa del pecado. Y no puede ser conquistado el corazón de un hombre o de una mujer que está destruido por el pecado, devastado por medio de una guerra física. Y esa es una cosa que no entendía. Y es por eso que Jesucristo dice: conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo a traer una restauración espiritual. Ezequiel 37 dice así: así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré con él y con el palo de Judá, y los haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Es por eso que cuando Jesús llega predicando el evangelio, dice: los que están en mi mano nadie los arrebata. Todas estas escrituras concuerdan. Jesús es el Todopoderoso. Se sabe las escrituras a carta cabal, nadie se las puede explicar. Él mismo es la palabra, y cuando las va explicando, es por eso que le dice a Nicodemo: tú siendo maestro no sabes esto. Jesús está hablando, y si nosotros vemos el relato de las escrituras, está claro lo que Jesús quiso dar a entender. Y serán uno solo en mi mano. Así que los que estamos en la mano de Jesús somos uno solo, y nadie los arrebatará. Este acto de reunificación apunta a lo que Cristo vendría a hacer en su ministerio, a restaurar la unidad entre los dos pueblos. Ahora, si bien es cierto también, Dios nos quiso dar una ilustración acerca de estos dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, donde el reino del norte tenía varios reyes que no todos vinieron de el linaje de Jeroboam, quien era el enemigo de Salomón. Pero el reino del sur, todos vinieron del mismo linaje de Judá. Siempre se mantuvieron en ese linaje, porque los reinos del norte representaban a los reinos del mundo, y el reino del sur representaba al reino del pueblo judío, que vendría pues de ahí el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, quien haría la unidad entre los reinos del mundo con el reino que estaba dentro del pueblo de Israel, que Judá fue designado, como lo vemos en el capítulo número 49 de Génesis, como aquel que de su linaje, el hijo de Lea, Judá, saldría el que tendría el cetro, la vara que dominaría a todos los pueblos, así como el rey poderoso que haría de los dos pueblos uno solo. Este acto de reunificación apunta a lo que Cristo vendría a hacer en su ministerio, al restaurar la unidad de los dos pueblos. Cristo, quien viene de la tribu de Judá, sería el líder que uniría a las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Su muerte en la cruz, como ya vimos, es el medio por el cual esta reconciliación se lograría, cumpliendo así la profecía de Ezequiel, ya que él viene a traer paz entre judíos y gentiles, derribando la pared de separación. Ahora,
Fíjese este punto, el rol del Espíritu Santo en la restauración. Y ese cumplimiento lo vimos en el Pentecostés. Dios promete: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Hablé y hice, dice el Señor. Ezequiel 37:14. Este capítulo es muy importante para entender esto, donde el Señor llama al espíritu y le dice: espíritu, entra en aquel cuerpo muerto y esos huesos secos y dale vida. Y es el Señor quien lo llama. Así que no somos nosotros, porque muchas veces nosotros queremos que al predicar el evangelio el Espíritu Santo entre como a la fuerza, y no es por nuestra voz, es por la fe que tenga la persona y el poder de Dios que permite que el Espíritu Santo entre en los corazones y en las mentes y se han convertido. Nosotros simplemente somos, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 7, que somos vasos de barro, instrumentos del Señor. Este versículo es clave porque señala el papel del Espíritu Santo en la restauración de Israel. Así que no era a través de las guerras, como el Señor también dice en Isaías capítulo número 11, que el que traería la restauración no lo haría a través de la fuerza, sino que lo haría a través del Espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que el Espíritu Santo tiene un papel crucial y único dentro del plan de Dios. Este versículo es clave, señala que el papel del Espíritu Santo en la restauración de Israel. El Espíritu Santo no solo traería vida a los muertos espirituales, sino que también sería quien confirmaría y consolidaría la obra de Cristo. En el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sería quien confirmaría esa obra. Nació la iglesia con el pueblo de Israel. Fíjense que estas profecías fueron dadas para el pueblo de Israel, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? Pues ellos fueron llamados. A ellos se le entregaron estas promesas por medio de los patriarcas. Y todas estas promesas descansaban en la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y en su cuerpo, quien sería el que lo pondría como sacrificio en la cruz del Calvario por la paga del pecado, para que Dios derramara todas estas bendiciones. En Pentecostés, el Espíritu Santo dio este derramamiento sobre la iglesia en la manifestación del cumplimiento de la profecía. Y es por eso que Jesucristo dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión que Pedro había dicho: tú eres el Mesías. Entonces, sobre esa confesión el Señor iba a hacer la obra. Cuando las personas reconocieran por medio de la fe y en el corazón que Él es el Mesías, al reconocerlo, esta obra se dio en el Pentecostés, y la iglesia, los que estaban reunidos con Cristo, porque esa es la palabra iglesia, los que se congregan con el Señor, como la palabra que saca nuestro amado apóstol Pablo en Corintios, que ahora habla sobre la congregación de Cristo, los que se congregan con el Señor, los que estaban congregados con Él y se habían conformado en ese grupo al tener fe y quedarse allá en el Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Es a través del Espíritu Santo que los creyentes, tanto judíos como gentiles, son unidos en un solo cuerpo bajo el liderazgo de Cristo y empezaron a llamarse hermanos. Pero fíjense que no podemos dejar por fuera el poder que tiene el Espíritu Santo para esta obra. Cristo como el líder de la restauración. Cristo trae el mensaje, Cristo se presenta, pero sin el Espíritu Santo esto no se da. Cristo, como el hijo de David y el que viene de la tribu de Judá, es el líder prometido que reuniría a los dos pueblos. En su ministerio terrenal, Él ya empezó a derribar las barreras que separaban a judíos y a gentiles, hablando a través de su mensaje que traería paz. Él lo dijo bien claro, que no solamente amaran a los amigos o a los que eran de su nación. Cristo dice bien claro: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, de hecho bendecirlos.
Entonces, era un mensaje que rompía pues, esas barreras mentales que había, porque cómo iban a amar a los romanos, cómo iban a amar a los babilónicos, cómo iban a amar a los filisteos. En la cruz esa barrera fue completamente destruida, y con la venida del Espíritu Santo esa obra de unidad quedó sellada. Ahí está, es una unidad que ya no se puede romper. Es por eso que el apóstol Pablo después va a hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Así que aquellas personas que se mueren sin Cristo nunca vendrán a la unidad, ya bien sea que sean judíos, sean gentiles. Tristemente se perderán y no vivirán la unidad que eternamente ya Dios la consiguió en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Así que lo que Ezequiel describe como la unión de los dos palos se ve cumplido tanto en la obra de Cristo en la cruz como en la acción del Espíritu Santo al reunir a todos los creyentes en Él, haciendo de los dos pueblos uno. Entonces, eso es lo que también Jesucristo ora en Juan capítulo 17, que sean unos como tú y yo somos uno. En el mensaje de Ezequiel 37, en Cristo, esta poderosa lección que estamos viendo sobre la unidad que tenemos en Él no solo habla de la restauración de una nación dividida, sino que también de la unidad espiritual que Cristo nos ofrece. A través del Espíritu Santo somos reunidos como un solo pueblo, en un solo cuerpo, y esta realidad no depende de la conversión individual, sino de la obra completada por Cristo en la cruz del Calvario y confirmada por el Espíritu Santo. Esto refuerza la verdad de que Cristo, todos los creyentes, sin importar su origen, somos uno. Cristo, el líder de la tribu de Judá, ha cumplido lo que prometió en Ezequiel. Ha reunido a los pueblos separados y ha hecho de ellos un solo pueblo bajo un solo rey. Entonces, esto que hemos visto refuerza la reconciliación de los pueblos y ya fue realizada en la cruz. Simplemente que el Espíritu Santo, cuando se derrama, lo confirma y sella esa unidad. Así que usted puede leer el capítulo 37 de Ezequiel y verá esta poderosa profecía cumplida en Cristo. Así que este es un aspecto fundamental de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y es un mensaje que debemos afianzar y vivir con gratitud. La unidad que tenemos en Cristo no es algo que se inicia en nuestra conversión, sino que fue realizada en Él, en la cruz. El Espíritu Santo lo manifiesta y lo hace efectivo en nuestra vida. Para un próximo estudio vamos a adentrarnos en lo que Pablo explica en Romanos sobre la unidad en Cristo, el fin de la división entre judíos y gentiles, y cómo la obra de Cristo hace que ya no haya diferencia entre ambos pueblos. Este tema es clave, y la carta a los romanos contiene muchos pasajes fundamentales que tratan este tema, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, el pacto antiguo que representa a los judíos y que traía la promesa del Cristo, que ya es una realidad, ya no es una promesa, es una verdad cumplida. Y esto es clave, como lo dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que aquí está el apóstol Pablo hablando claro que el Evangelio no hace distinción, ni preferencia, ni algo especial, como dicen muchas personas, que Dios está teniendo un trato especial con los judíos. El Evangelio no es especial ni para los gentiles, ni tampoco es especial para los judíos. El Evangelio es un mensaje de salvación poderoso que es hablado por medio del Espíritu Santo para los dos pueblos, de la misma manera, porque Dios no hace acepción de personas. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, gracias por este momento que hemos tenido, Señor, mi Dios amado. Es tu palabra la que hemos leído. Creo que, Señor, mi Dios amado, todos estos pensamientos que hemos desarrollado por acá
Nos hemos desarrollado, Señor, sustentado bajo tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú hiciste la obra a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Un acto de amor, de obediencia, donde dice la palabra que se humilló y fue a la cruz para que a través de esa humillación nosotros hoy en día tengamos la gloriosa salvación, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, que primeramente, Señor mi Dios amado, muchas personas estaban enfrascadas acá en la enemistad que había entre los pueblos, pero ciegos, Señor mi Dios amado, a la enemistad que se había creado en el huerto del Edén. Vemos, Señor mi Dios amado, cómo los discípulos que estaban alrededor de Jesús tenían un afán por ver su nación, Señor, reconciliada, que fuesen un solo pueblo y que ellos sobresalieran entre las naciones como una nación unida, poderosa, y que podían alcanzar muchos logros, y que quizás pensarían ellos que pudiera haberse hecho muchas guerras y ellos conquistar muchos terrenos que habían perdido, y tendré así, Señor, una festividad. Pero ¿qué de ti, Señor? ¿A dónde estaba ese pensamiento de la reconciliación contigo? Donde vemos que en la palabra tú nos enseñas que por causa, Señor, del pecado y de la maldad y de la desobediencia, el hombre quedó muerto espiritualmente, en su mente y en su corazón, donde esta reconciliación nunca se podría haber sido alcanzada por medio de guerra, Señor, sino por la obra poderosa de tu Hijo y el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Más allá de la alegría que pudiéramos tener de esa reconciliación que tú has hecho entre judíos y gentiles, que tú mismo la declaraste a través pues de la ley, porque el hombre cuando salió del huerto del Edén no estaba desunido, eran uno solo, pero el pecado vemos cómo infectó el corazón del hombre, y esta desunión se hizo patente desde el principio cuando Caín mata a Abel. Y esto lo que da como resultado simple y llanamente la desunión que teníamos nosotros contigo, Padre, que dio como resultado la muerte. Pero Jesús ha traído la vida y la reconciliación contigo. Por eso que nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos dice bien claro que ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dándole a entender a los judíos y a los gentiles que esto es lo más importante, no la paz que ha venido entre nosotros, sino la paz con Dios, que es la que ha producido nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros ahora seamos uno. Porque sin esa paz que se reconcilió y se consiguió en la cruz del Calvario, no hubiese sido posible que los hombres hoy día nos llamáramos hermanos, porque sin tener un padre, ¿cómo nos llamaríamos hermanos? Sin reconocerte a ti como nuestro padre, seríamos huérfanos aunque estuviésemos unidos. Así que lo más importante, mi Dios amado, es la reconciliación contigo, que te reconozcamos como Padre, y entonces así nos llamaríamos hermanos. Pero ¿qué de que todos estaríamos reconciliados, pero de espaldas a ti? Y es lo que el apóstol Pablo, a través de sus escritos, nos deja ver y entender que es lo más importante. Pues que hemos reconciliado nuestro corazón contigo, Señor, y ahora sabemos que tenemos un Padre, y que todos en Cristo Jesús, cuando nos doblegamos nuestro corazón y nuestra mente y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos a ser hermanos, un solo pueblo y un solo cuerpo. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.